El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Lucas 5, del 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, es decir, en la orilla, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y en medio de ese gentío él dio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores, los dueños de esa barca, habían descendido de ellas y estaban lavando sus redes. Y Jesús entró a una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Le rogó a Simón que apartase de la tierra un poco la barca, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hay una forma de elevar el sonido, por eso él se subió a la barca, la elevó, la llevó un poco más allá de la orilla para que el sonido de su voz pudiese ser escuchado. Cuando Jesús predicaba, la multitud se agolpaba sobre él. Lo apretaban, lo empujaban, todos querían escucharlo, porque estaban convencidos de que la doctrina que él enseñaba tenía autoridad. La última vez que lo habían escuchado predicar fue en la sinagoga de Galilea. Ahora ya estaba en otro lugar, en la orilla del lago. Un lago que ya les enseñé en otra ocasión, que tiene 3 nombres: Mar de Galilea, Mar de Tiberíades y Lago de Genesaret. En los tiempos de Jesús habían 9 ciudades alrededor de él, cada una con una población aproximada de 15,000 habitantes. Jesús predicó en la sinagoga hasta que le cerraron las puertas, y después de eso le servía de iglesia la orilla del lago, los caminos desiertos, los canchones de algunos creyentes, y como en esta ocasión, una barca le estaba sirviendo de púlpito. En medio de esta gran multitud no lo podían ver, quizá ni lo podían escuchar. Así que Jesús, al ver las 2 barcas, que eran 2 pontones pesqueros que estaban a la orilla del lago, uno dice era de Simón Pedro y la otra barca era de los hijos de Zebedeo. Se subió en la de Simón y le rogó. ¿No le llama la atención el hecho de que Jesús rogara? Rogar es pedir por favor. Por favor, préstame tu barca. La necesito. ¿Los conocía? Sí, los conocía. Ellos habían conversado con él cuando Juan estaba bautizando. Con él también estuvieron en el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea, en la boda. Pero todavía no les había hecho un llamado al ministerio, un llamado a seguirlo constantemente. Y ahora que los encuentra, ellos estaban trabajando, lavando sus redes. Y fíjense que Jesús nunca llama a gente ociosa, sino a gente que estaba acostumbrada al trabajo duro, entrenados en la disciplina del trabajo. Ellos, como familia, tenían una pequeña empresa pesquera. Toda la noche habían trabajado y ahora, antes de irse a sus casas a descansar, estaban lavando las redes, porque las redes eran su instrumento de trabajo. Jesús estaba en la orilla del lago de Genesaret y la gente quería escuchar sus palabras, y les había quedado claro que Jesús era un profeta y un maestro.
Pero este momento iba a marcar la vida de Simón Pedro. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: por favor, Simón, aparta la barca de la tierra. Voy a enseñarles a toda esta multitud que no me puede ver, no me puede escuchar, y necesito que me ayude para que mi voz se escuche con claridad. Ese momento a Pedro no se le pasó siquiera por la mente que ese día sería un día decisivo en su vida. Que los días de tristeza, los días de afán, solo serían un recuerdo. Su futuro estaba lleno de esperanza. Desde que abrimos los ojos, la vida está llena de decisiones. Comenzamos con la decisión de levantarnos para comenzar con nuestra responsabilidad. Y cada persona en este mundo, mientras navega en el mar del mundo, tiene que tomar decisiones. A veces este mar se pone traicionero, porque se levantan tormentas y tormentas muy fuertes. Y la brega de aguantar el mismo afán nos va debilitando, porque el trabajo, los negocios no van como queremos y los ingresos no pueden cubrir las deudas. Solo cuando Cristo se sube a la barca de nuestra vida, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque hallamos descanso. Hasta el mar se aquieta. Los afanes quedan atrás. Los días fatigados quedan en el pasado. Y comienza un futuro lleno de esperanza. Lucas 5:4 dice que cuando terminó de hablar, o sea que terminó de enseñarle a la gente, le dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Verso 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra voy a echar la red. La familia de Simón Pedro estaba agotada. Toda la noche había trabajado, matando mosquitos, alumbrando cada cierto tiempo para ver las redes, horas de horas, haciendo lo mismo hasta el amanecer sin ver resultados. Cuando regresaron ellos a tierra, atracaron la barca vacía, sin peces, desvelados, y continuaron su trabajo lavando las redes hasta que apareció Jesús. Ese día sería su día decisivo. Sería el más importante de su existencia. Aparentemente parecía un día cualquiera, con la misma rutina, lleno de cansancio, todo desvelado. Pero era el día en que su vida sería transformada para siempre. Vamos a ver ciertas cosas importantes en esta porción de la Escritura. Primero, ¿quién fue a buscar a Pedro? Pedro no buscó a Jesús. Fue Jesús quien buscó a Pedro. Por eso la Escritura dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Por eso es que el Señor Jesús quiere confrontarte a vos con una decisión. ¿Quieres verdaderamente que entre en la barca de tu vida? No todos quieren eso. Pedro era un pescador fracasado en esa hora, pero estuvo dispuesto a hacer un trabajo extra. Lo hizo y Jesús se sentó en su barca y comenzó a enseñar. Sin duda Pedro lo que quería en aquel momento, ¿qué hace una persona cuando se ha desvelado? Quiere descansar, quiere dormir,
Y así que sin duda Pedro quería lo mismo, quería descansar, quería dormir, quería terminar de lavar sus redes, correr a su casa y echarse a dormir. Pero ahí quedó Pedro, esforzándose por no dormir y escuchando la enseñanza. Lo que Pedro no sabía era que cuando Jesús entra en la barca de la vida de un hombre y lo llama para el servicio, le pide todo. Pero en realidad no pierdes nada, porque todo es ganancia si Él te guía. Luego, después que terminó de enseñar a la multitud, Él dio instrucciones precisas a Pedro, el dueño de la barca. Le dijo, Lucas 5:4, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. La mayoría de las personas cuando se meten al agua se quedan en los panditos, en aguas poco profundas. No se dan cuenta que el mundo y las cosas de este mundo pasan porque son pasajeras. Para bogar mar adentro, para bogar en aguas profundas, hay que dejar atrás el mundo superficial. Hay que dejar lo que está a flor de piel. Hay que dejar lo que es aparente, lo que tiene poco valor. El mundo materialista también hay que dejarlo. Donde está lo visible, está todo lo que se relaciona con el cuerpo, con las cosas temporales, con las cosas pasajeras. ¿Por qué? Porque está escrito en la Escritura que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para bogar mar adentro se necesita una vida fundada en la palabra de Dios, concentrada completamente en Jesús. La entrega de tu yo debe ser diaria. Es una práctica de obediencia, es una práctica de fe. Solo cuando uno se vacía de uno mismo está listo para poder ser llenado. Y ahí es cuando Él comienza a trabajar en nosotros. La muerte al yo suena atemorizante y hasta imposible, pero es necesario que sepa que el Espíritu Santo no hace diferencia entre lo espiritual y lo secular. Él quiere estar envuelto en todos los aspectos de tu vida. Si no te rindes, tus redes estarán vacías. Y Él quiere que tengamos éxito en su empresa. En esta empresa del Evangelio del Reino, nosotros somos los socios de Él. Lucas capítulo 5, del verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro es el mismo, boga mar adentro y echad tus redes para pescar. Respondiendo Simón Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. El trabajo fue nulo, no sacamos ni uno. Más en tu palabra echaré las redes. Y cuando lo hizo, encerraron, dice, gran cantidad de peces y los peces rompían la red. Porque Pedro, cuando estaba escuchando la enseñanza de Jesús, estaba como una esponja absorbiendo cada palabra que él hablaba. Y como Jesús no debe nada a nadie, estuvo dispuesto a recompensar a Pedro por haberle prestado la barca. Y aunque todo le pertenece a él, siempre recompensa a los que le prestan algún servicio. Por eso le dijo, Pedro, boga mar adentro y echa tus redes. Jesús estaba hablando a pescadores experimentados,
Pero las palabras boga, mar adentro y echa tus redes tienen también una explicación espiritual. La razón, le decía Pedro, hemos estado toda la noche trabajando sin resultado. Y Jesús le estaba diciendo, probá de nuevo. Si obedeces, no vas a fracasar. Pedro, como dije antes, estaba lavando sus redes, pero estaba escuchando toda la enseñanza. Él estaba cautivado porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Pedro sabía que tenía que obedecer. Pedro sabía que tenía que actuar, porque es la fe la que engendra la obediencia. Y para cada servicio Dios tiene una nueva provisión de gracia que siempre es más que suficiente. Así que colocando estas palabras en una conversación podríamos decir así: yo sé que no has pescado nada, le estaba diciendo Jesús a Pedro, porque yo te he estado observando. No hay ni un solo pez en tu barca. Yo te he estado mirando. Yo te he visto a vos y he visto a tus hermanos. Y también vi cuando echaban las redes al mar. Por eso quiero que te sumerjas en mi presencia. Y quiero que sepas que el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de poder. Es el Espíritu de poder que creó al hombre. Es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Es el poder que traerá de nuevo Jesús a la tierra. Y es el poder que te va a hacer pescar peces, almas. Lo que estoy tratando de decirte es que la presencia de Dios es el Espíritu Santo en tu vida. Él es la unción. Y la unción viene con poder y trae la manifestación de su presencia. La unción no puede verse, pero sus efectos sí pueden verse a través de los frutos. Esos frutos son los que le hacen tanta falta a la iglesia y están conectados con la presencia de Dios. El Espíritu Santo es una persona con atributos que quiere hacernos conocer su presencia, su gloria, aquí y ahora. Eso es para todo aquel que quiere, para todo aquel que pide, para todo aquel que tiene fe. Porque pescar en el sentido espiritual y no tener los frutos deseados no es motivo suficiente para abandonar el trabajo. Aun cuando en la autoevaluación hallemos que nuestro trabajo es sin fruto. Esos son los momentos cuando el predicador quiere tirar la toalla. Mira y no ve fruto. Mira y no ve crecimiento. Mira y ves todo su esfuerzo de una vida entera. Y la gente no entiende, la gente no entiende. Cree que es la persona que lo persigue. No sabe que es el Espíritu de Dios en la persona que lo hace buscar, llamar, rebuscar, insistir, aún con gente que no quiere. Él nos ha llamado para que seamos sus socios. Sus socios en este trabajo. Porque nosotros somos el capital humano que Él es el que tiene el poder. En el instante en que aceptamos su llamado, necesitamos el poder para luchar contra los poderes de las tinieblas, para luchar contra las enfermedades, para luchar contra el infierno, porque estas tinieblas son demonios, pero son personas de las tinieblas que Satanás ocupa. ¿Para qué? Para ofendernos, para desanimarnos. Por eso es que necesitamos poder y autoridad delegada para avanzar y poder
pescar almas. Suena duro, pero es una realidad. Muchos se paran detrás de un púlpito y ministran sin poder, y los demás no ven nada. Para los demás no fue más que una gritería, pero no todos pueden pararse detrás de un púlpito y gritar que Cristo es el Señor. Necesitan valentía, necesitan denuedo, que es lo mismo. Necesitan coraje. No es fácil pararse en una esquina y comenzar a predicar donde no hay nadie. Solo con la intención de que tus palabras toquen en cualquier rincón un alma necesitada. Y con esa mentalidad no te sientes fracasado, porque sabes, como dice la Escritura, que las palabras nunca vuelven vacías. Hacen lo que Dios quiere que hagan. Así que cuando vino el poder sobre los apóstoles, ¿cuántos se salvaron? 3,000 personas. Jerusalén fue conmovida. La unción depende totalmente de nuestra obediencia. Pedro dijo ese rato, en tu palabra voy a echar las redes. Y el resultado no se dejó esperar. Lucas 5, verso 6. Y habiéndolo hecho, ¿qué fue lo que habiéndolo hecho? Echaron las redes en el poder de la palabra de Jesús. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 7. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Los ministros del Evangelio tenemos que seguir con el trabajo, aunque al parecer no se vea fruto. No es el éxito lo que importa, sino el fruto. Pero del fruto se encarga el Señor. Si el que planta y el que riega hacen su trabajo con fidelidad, con seguridad, Dios hará crecer la planta. Lucas capítulo 5, verso 8 ahora. Viendo esto Simón Pedro, ¿qué vio Simón Pedro? 2 barcas llenas de peces. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. La pesca fue tan abundante que superó todas las expectativas. Les faltaron manos, necesitaron el auxilio de otras barcas. La iglesia de Jesucristo es una sola. Y en el trabajo todos somos llamados a servir. Si nosotros no podemos, otros tendrán que ayudarnos en la pesca, pero sin pelearnos los peces. Si no nos peleamos, vamos a preservar la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y eso es madurez. Vamos a Lucas otra vez, capítulo 5. Ahora el verso 10. Y asimismo de Jacobo, dice, y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, ¿qué hicieron?
le siguieron. Pedro miró a Jesús y vio su santidad. Se miró a sí mismo y se encontró pecador, y de hecho que lo era. La presencia de Dios en Jesús le dio la convicción de pecado y se puso incómodo. Y su primer impulso de él fue decirle: apártate de mí, porque soy un pecador. Pero Jesús sabía del gran anhelo de Pedro de ser salvo y de parecerse a él. Pero Pedro estaba aterrado. Jacobo y Juan, después de la amanecida de la pesca, tampoco se fueron a su casa, porque estaban cautivados por la enseñanza de Jesús desde la barca, y ahora habían sido premiados con el milagro de una pesca milagrosa, y ellos, al llamado de convertirse en socios de Dios y ser pescadores de hombres, lo dejaron todo y lo siguieron. Y alcanzar una ciudad entera cuesta. Todos necesitamos aprender para ser diestros en la pesca. Saber cuándo usar anzuelo y cuándo hacerlo con redes. La pesca no es un pasatiempo. No es algo que se debe hacer solamente en los ratos libres. La pesca es una responsabilidad y como cristianos debe ser nuestro estilo de vida. Recuerden que las multitudes seguían a Jesús porque Jesús amaba a los perdidos. Nosotros nos hemos convertido a Él porque éramos parte de los perdidos. Estábamos caminando sin rumbo, completamente ciegos. Hemos tenido que ser despertados con la palabra y el poder del Espíritu Santo para poder mirarnos, para poder reconocer nuestra condición, para saber que realmente estábamos perdidos de ir al infierno y necesitábamos un Salvador. Dios le dijo a Pablo, que lo enviaba a abrirle los ojos a los gentiles, a sacarle la oscuridad, y nosotros somos enviados a lo mismo. La gente que no quiere a Jesús es porque no ve su condición. No es porque en realidad rechacen el Evangelio, es porque no ven. Nosotros con la palabra tenemos que sacarle también las lagañas de los ojos para que puedan ver a ese Cristo que los ama a ellos como nos amó a nosotros, con amor eterno. Y para eso tenemos que bogar mar adentro, para que en las profundidades del Espíritu sepamos dónde echar la red. Pedro había pescado toda la noche y no sacó nada, pero Jesús sabía dónde estaba el cardumen, dónde estaban esas montoneras. ¿Saben lo que es cardumen? Es esa montonera de peces así que se juntan en un solo lugar. Jesús sabía dónde estaba el cardumen. Por eso le dijo: boga mar adentro y echa las redes. Ahí estaban los peces. Y eso solamente lo vamos a saber cuando nosotros decidamos pasar la noche con el Maestro. Él nos ha llamado para que seamos sus socios en este trabajo. Solamente somos su capital humano. Él no va a venir a predicar, pero puede predicar por nosotros. De aquí de adentro dice que correrán ríos de agua viva que salpicarán a otros. Nosotros hagamos nuestro trabajo para que tengamos recompensas eternas. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.